Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos con la escritura a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 1. Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor bendiga su palabra. Y vamos a tocar un tema ahora, un tema muy importante para la vida de todo ser humano, para la vida del creyente, pero también para aquel que está sin Cristo todavía. Vamos a llamar a nuestra meditación de hoy: sin confesión de pecado no hay perdón. Sin confesión de pecado no hay perdón. Y lo que notamos, hermanos, en estos 2 versículos es que cada uno de ellos es el lado de una misma moneda. Por un lado, nosotros observamos que la Escritura nos presenta a aquellos quienes no se ven como pecadores. Quienes no se ven como pecadores. Que no ven sus acciones como pecado. Sea porque ellos están cegados espiritualmente, sea porque no ven a Dios tal como Dios es, o sea, porque justifican también sus pecados y piensan que Dios los aprueba por alguna razón que no está en la Biblia. Ese es un lado de la moneda, son aquellos que no se ven como pecadores. Y creo que habíamos estado también compartiendo nosotros la semana pasada, me parece, cuando nos ha tocado hacer evangelismo en la calle y nos acercamos a alguien que está por allí sentado, caminando, y esta persona nos responde cuando comenzamos a presentarle el evangelio: bueno, yo tengo mi boleto directo para el cielo, ¿no? O sea, no se ven como pecadores, se ven como personas buenas, personas que merecen el cielo. Y pues ellos están aquí en el versículo 8. Ellos son los que dicen: yo no tengo pecado, yo no tengo pecado. Y la Biblia pues nos habla de ese lado de la moneda. Esto es lo que podemos ver pues en el versículo 8 que hemos leído primero, para aquellos a quienes deberíamos traer a su mente lo que Dios nos dice claramente en la Biblia. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos acerca del pecado debemos también tener nosotros mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. El posmodernismo, nosotros vivimos en una época posmoderna y seguramente ya sabemos qué cosa es el posmodernismo. El posmodernismo niega que exista una verdad absoluta, sino que todo es relativo. Y el efecto del posmodernismo también ha llegado a las palabras bíblicas, haciendo de que éstas ya no tengan el significado que tenían siglos atrás, cuando pues las predicaciones de los reformadores y los puritanos eran habladas. Nosotros vivimos en tiempos donde se hace mucha referencia a los reformadores, se habla mucho de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de todos ellos, de los puritanos, se habla de Thomas Watson. Pero saben, la forma de la predicación de los reformadores y de los puritanos es completamente distinta, porque el significado de las palabras es distinta al de hoy día. El pecado es pecaminoso para Dios. Eso es algo que nosotros debemos de entender como una verdad que la Escritura enseña. Y Dios nunca va a hacer concesiones ni consentirá en ninguna manera el pecado. La Biblia dice en Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado pues nunca va a pasar desapercibido para Dios, y es algo que nosotros debemos de entender. Cuando comprendemos bien la persona de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios,
vamos a podernos ver nosotros mismos como somos en realidad, como la Biblia dice que nosotros somos. Estos versículos que hemos leído también han sido usados por aquellas grandes facciones liberales, podemos decir, dentro de la Reforma, que han llegado a afirmar que nadie es perfecto y todos los cristianos pecamos. No sé si alguna vez hemos escuchado esto. Por mi parte, yo sí he escuchado mucho de ministros. Dicen, nadie es perfecto, entonces pues nadie es perfecto. O algunos todavía utilizan más diabólicamente el versículo, porque ellos todavía dicen, si yo digo que no tengo pecado, si yo digo que no sigo cometiendo pecado, entonces hago a Dios mentiroso. Hago a Dios mentiroso, y yo no quiero hacerlo mentiroso a Dios, por eso sigo pecando. Pero esta frase, nadie es perfecto, es usada, hermanos, para sostener en realidad una profesión de fe en Cristo y al mismo tiempo una vida esclavizada al pecado. Porque hay una diferencia entre el pecado en la vida del redimido y otra muy distinta es la vida del pecador que está sin Cristo, ¿no? A que está sin Cristo, el pecado no le perturba el alma en ningún sentido. No le incomoda, no le molesta. Y es más, ellos mismos dicen, pues yo no tengo pecado, no tengo nada que confesar. El versículo 8, pues hermanos, habla también de perfección. Fíjense, habla de perfección. Esa perfección que los fariseos creían que habían alcanzado, ¿no? Algo que tenemos que recordar es que esta epístola la escribe Juan ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, hermanos. Ya no es algo que se está leyendo en la calle, sino es a la iglesia. Y posiblemente pues habían dentro de la iglesia algunos que estaban en pecado, vivían en pecado, y pues ya se habían acostumbrado al pecado de tal manera de que ellos pues la conciencia ya no les decía nada y la escritura pues no les decía nada tampoco. Los fariseos eran hombres religiosos que al mismo tiempo ignoraban cuáles eran los requerimientos de la santa ley de Dios, y hablamos nosotros de los requerimientos internos. Los requerimientos internos. Ellos estaban conformes con un desenvolvimiento externo de la ley, el cual incluía también predicar o escuchar sermones religiosos, pero en un ámbito seco y carnal, sin la mediación del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros hemos visto. Es posible también predicar sin que el Espíritu Santo esté necesariamente dentro de esa congregación o esté con ese predicador en especial. Eso es lo que habla el versículo 8. El versículo 9, como el otro lado de la moneda, habla también de una promesa consoladora para los redimidos del Señor, quienes llevan una aflicción en el corazón por causa del pecado, y esto los lleva a un estado de vergüenza delante de Dios. Por un lado tenemos los que dicen yo no tengo pecado, y por otro lado tenemos aquellos que sí se ven como pecadores, que han llegado a conocer a Dios, a ver a Dios, y se han conocido también ellos a sí mismos. Y esa conciencia de pecado hace que ellos vivan entristecidos y hasta muchas veces avergonzados. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Cuando la palabra del Señor nos ha revelado todavía la maldad que está dentro de nosotros, porque el viejo hombre no está muerto, el viejo hombre está crucificado, pero aún todavía el pecado está allí, sugestionándonos, sugiriéndonos muchas veces pensamientos, palabras o acciones pecaminosas. Y cuando nosotros nos sorprendemos de lo que hay dentro de nosotros y vemos el pecado y conocemos a Dios, nos sentimos pues avergonzados. Nos vemos sucios, sumamente cochinos nos vemos. Y pensamos nosotros, pero ¿cómo me voy a poder acercar a este Dios tan puro, tan santo en la condición en que yo me encuentro? Ahí tenemos el versículo 9. El versículo 8 habla de alguien que el pecado no le hace cosquillas, como decimos. Pero por otro lado tenemos a uno que está afligido por el pecado y encuentra pues en este versículo 9 el consuelo. El Espíritu Santo, hermanos, y en esta oportunidad vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al pecado como una monstruosidad muy grande, como una suciedad muy sucia y asquerosa, de tal forma que el pecado produce en el alma y en el corazón una grande llaga y un profundo dolor. Eso es.
Eso posiblemente lo hemos experimentado nosotros en el momento de nuestra conversión. Porque para que haya conversión tiene que haber dolor, tiene que haber convicción por el pecado. Y esa convicción es dolorosa, hermanos. Es vergonzosa, es terrible. Por eso es que yo siempre he dicho que la Biblia enseña de que la conversión es una etapa de crisis en la persona. Es una crisis en el hombre o en la mujer. Bueno fuera, dice un hombre bajo la convicción del Espíritu Santo, bueno fuera no pecar contra Dios, porque el pecado es realmente una herida amarga. El creyente realmente siente eso. Bueno fuera que nosotros no pecáramos contra Dios. Pablo también lo decía. Al final del capítulo 7 de Romanos, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora póngase a pensar, ¿qué pecado era el que cometía Pablo? ¿Pablo andaba en borracheras? No. ¿Andaba en fornicaciones? No. ¿Tenía palabras sucias? No. ¿Cómo es que era el pecado de Pablo? No era un pecado, hermanos, como nosotros muchas veces vemos en aquellos que han hecho una profesión de fe en Cristo, pero todavía son esclavos del pecado y defienden su pecado. Pero yo les digo, porque la Biblia lo enseña, el pecado es una herida amarga. Mire, vamos a abrir en 2 de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos allí. Acá hay una oración de Salomón. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 29 y 30. La palabra del Señor dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en el corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Hermanos, ¿por quiénes está orando aquí Salomón? Está orando por cualquiera que conociere su llaga y su dolor en el corazón. Aquí Salomón no está orando por aquel que cree que es justo y recto, en su propia opinión. Aquí está orando Salomón por una clase peculiar de persona. Una persona que es distinta a los demás. Es una persona que conoce su llaga y conoce su dolor en el corazón. Es decir, sabe que es pecador. Sabe quién es Dios. Y conoce el estado de su alma en un determinado momento. Y habla también de perdón. Para llegar pues a ese estado de convicción, hermanos, debe haber primeramente una obra divina. Debe haber primeramente una obra divina. Y saben, hermanos, es a veces un poco difícil predicar acerca de los dos lados de la moneda también de la salvación. Porque nosotros reconocemos que Dios es soberano, que Dios es soberano en la salvación, pero también que el hombre es responsable. Pues por un lado nosotros ya sabemos que están aquellos que niegan la soberanía de Dios y elevan el libre albedrío, elevan a la criatura como aquella que consigue por sí mismo la salvación, pero por otro lado encontramos los que niegan la responsabilidad del hombre y dicen Dios es soberano, Dios me da arrepentimiento, Dios me da la fe, Dios es el soberano en mi salvación y pues yo no tengo que hacer nada. ¿Enseña la Biblia eso, hermanos? No. La Biblia no enseña eso, es un misterio el poder juntar eso. Nadie ha podido hacer la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en la salvación. Por eso es que yo les decía, esta es una obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, el dar arrepentimiento, el dar fe, pero es responsabilidad del hombre buscar a Dios. Es responsabilidad del hombre creer en Cristo. Es responsabilidad del hombre arrepentirse. Dios no se arrepiente por nosotros. Tenemos que arrepentirnos nosotros. O sea, Dios es la causa primera del arrepentimiento, de la fe, pero somos nosotros quienes tenemos que ir, llorar delante de Él. Señor, hay misericordia para mí, hay misericordia para mí. Claro que ahora en estos días se ha quitado esa palabra de buscar la misericordia, pedir la misericordia, y más bien parece todo como una fábrica donde se ensambla un vehículo, ¿no? Donde va avanzando la línea de producción y se le va poniendo el chasis, se le pone la carrocería, se le pone el motor, se le pone el volante, se le ponen las llantas y salió al final, ¿no?
Y se piensa que la salvación es igual. Se piensa de que la salvación es que el pecador está en una línea de producción y Dios por acá le pone la fe, Dios le pone el arrepentimiento, le da vida y camina. Hermanos, eso no es así. La salvación no es así. La Biblia no lo enseña de esa manera y nunca un reformador ha predicado de esa forma. Porque si no, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué le rogamos a las personas en el nombre de Cristo que se arrepientan si Dios hace todo? Eso es la parte que nosotros tenemos que entender cuando hablamos del pecado. Del pecado. Es una obra divina. ¿Por qué? Porque Dios ilumina el corazón y la conciencia del pecador es vuelta a la vida. Pero el pecador también reacciona a esa obra que Dios hace. Pero hasta que no llega esa obra secreta e invisible, ningún hombre puede ver la santidad y la pureza de Dios. Y esa, hermanos, es la primera obra que el Espíritu Santo hace y es la obra constante que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Nuestra vida es una vida de constante arrepentimiento. No es que nos arrepentimos una vez y ya hasta que yo vaya a la gloria no pasó nada. Absolutamente no, hermanos. No es así. El Espíritu Santo convence que la llaga del pecado no es superficial. No es algo a lo que nosotros podemos prestarle atención después. No, el Espíritu Santo te llama urgentemente a que tú veas esa llaga. Te enseña que esa llaga es profunda y que esa llaga es mortal. De tal manera que la boca del pecador es cerrada. No hay excusas. No hay excusas. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, te deja sin excusa. La justicia propia es destruida. No hay buenas obras que yo tenga. Soy pecador. Y el pecador percibe pues que no puede salvarse solo y que necesita a alguien. Esa es la obra inicial del Espíritu Santo cuando nosotros nos convertimos. El Espíritu Santo pues da al hombre ojos para ver, le da oídos para oír, un corazón para sentir, una boca para clamar misericordia y perdón, y sobre todo le da pies que huyan del pecado hacia Cristo, y le da brazos para que abrace a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo, está en la Biblia. Y nosotros, como yo ya les había dicho, estamos hablando mucho de la obra del Espíritu Santo porque es Él el que obra de tal manera, de tal forma que ninguno que esté bajo su dominio, miren, nadie que está en el dominio del pecado pueda decir, no tengo pecado. Nadie. Y ninguno que esté bajo su influencia puede justificar sus pecados, sus malas obras. Es tremendo, hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros los bautistas creemos mucho en el Espíritu Santo. No lo creemos de la forma como nuestros hermanos pentecostales creen, pero la forma en que nosotros creemos nos hace a nosotros discernir dónde está la vida y dónde está la muerte espiritual. Ninguno pues que se encuentre bajo el poder del Espíritu Santo podrá ser contado con aquellos quienes se presentan en los siguientes versículos. Mire cómo dice Proverbios 30:12. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ese es el que dice, no tengo pecado. A sus propios ojos se ve limpio, pero está inmunda, dice la Escritura. Y habla de una generación. No habla de individuos así, sino de una generación. Mire cómo dice Proverbios 30:20, también en el mismo capítulo. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Este es un ejemplo muy bueno. John Trapp, él comenta de este proverbio de la siguiente manera. Dice, la prostituta cuando ha comido pan robado, tiene tanta destreza para limpiarse los labios que ni una migaja se adherirá a ellos como para ser descubierta. Tremendo, hermanos. Esa es la actitud de aquel que dice, yo no tengo pecado. Hermanos, pero la Escritura, ¿qué nos enseña? La Escritura nos enseña que de un corazón corrompido solamente podemos ver que afloran pensamientos corruptos, palabras corruptas, intenciones corruptas, actos corruptos. El problema está en el corazón. Y esos frutos se ven, se observan, se miran. Por eso es que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis.
Uno ve el pecado, escucha el pecado en las personas. Y a veces cuando uno les confronta, ellos dicen, yo soy sin pecado. Yo soy sin pecado. ¿Alguno de nosotros puede decir que no ha pecado contra Dios? ¿Alguno puede decir eso? Si decimos que no hemos pecado, entonces Dios es mentiroso. Dios es... Pero yo quisiera que tengamos en consideración que hay una diferencia entre el pecado del creyente y del pecado del incrédulo. Pero si alguien dice que no tiene pecado, entonces tal persona no ve al pecado como Dios lo ve. Tal vez aquí hay alguien que no ve al pecado como Dios lo ve. Es uno que se ha engañado a sí mismo, como habíamos leído en Jeremías. Su corazón ya le engañó. Es uno que tiene su camino como recto, aunque su camino es camino de muerte. De muerte. Nuestro pasaje dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y estas palabras, como ya dijimos, son ¿para quién? Para el que se ve como pecador. Estas palabras son para el creyente genuino, para el creyente verdadero, para el que tiene convicción del Espíritu Santo, para aquella persona que por la obra regeneradora de la tercera persona de la Trinidad tiene su conciencia viva. Y estos dos versículos deben atraer precisamente a nuestra mente aquella porción de la Biblia que habla del carácter de dos hombres. Estos dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9. Bien, vamos a abrir en Lucas. Y es una parábola, hermanos, que todos nosotros conocemos. En Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14, la palabra del Señor dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire cómo comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí están los que dicen que no tienen pecado. Ahí están los que dicen, yo pues no tengo ninguna maldad. Para ellos, dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿A quienes menospreciaban? Los fariseos. A quienes sabían que eran pecadores. A quienes sabían que estaban destituidos de la gloria de Dios. A ellos les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en esta lección que el Señor nos trae, el fariseo no ve el pecado en su vida, no lo ve. Por lo tanto, él no tiene nada que confesar. Acá usted en esta oración, él no tiene absolutamente nada que confesar. Él al contrario, él dice: Señor, mira qué bueno que soy yo. Yo no soy como estos publicanos, yo no soy como estos ladrones, yo no soy como estos fornicarios, yo no soy como este, no soy como este, no soy como este. No soy como ninguno de estos pecadores. Él dice: yo no tengo pecado, no lo tengo. Soy un religioso, yo no me falto ningún servicio en la sinagoga, yo nunca dejo de leer la Biblia, yo oro 3 veces al día, yo ayuno 2 veces por semana. Señor, mira, no tengo nada que confesarte, soy justo. Y en tanto siga pues las reglas externas del ritual cristiano, todo estará bien, ¿no? Mientras congregue, lea su Biblia, mientras haga esto, aquello, ayune y todo, pues todo está muy bien. Pero el publicano no piensa ni siente de esa manera. No piensa ni siente. ¿Usted ha visto cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? ¿Ha visto esa diferencia? Mire, el fariseo tiene paz y alegría. El publicano tiene angustia y dolor. El fariseo no se confiesa como pecador. El publicano se confiesa como culpable. Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es el pecador y cuál es el santo entre estos dos?
¿Cuál es el hijo del diablo y cuál es el hijo de Dios entre estos dos? ¿Cuál es la cabra y cuál es la oveja entre estos dos? ¿Y cuál de estos dos es usted? ¿Y cuál de estos dos soy yo? ¿Cuál? ¿Usted tiene pecado? ¿O no tiene pecado? Dios dice, hermanos, en muchas de las páginas de la Biblia que el pecado no confesado retiene el perdón. El pecado no confesado retiene el perdón. O sea, si alguien no confiesa pecado, no hay perdón. Y sabemos, hermanos, además de que confesar el pecado no son solamente palabras delante de Dios. A veces hay que restituir. Y ya habíamos puesto nosotros ejemplos acerca de esto, cómo es el pedir perdón a Dios, cómo es confesar el pecado. Y vamos a volver con un ejemplo muy rápido. Yo entro a la casa del hermano y me llevo su televisor, me lo robo. Y después mi conciencia me perturba, estoy atormentado porque me he robado el televisor del hermano. Voy y le pido perdón, hermano, perdóname porque te he robado tu televisor. ¿Me puedes perdonar? Y el hermano me va a decir, ¿y dónde está mi televisor? Pues, ¿o quieres que te perdone sin que me devuelvas mi televisor? Eso se llama restituir, hermanos. Se llama también corregir nuestro camino. Se llama corregir nuestro camino. Si el pecado no es confesado y no es tampoco restituido, entonces el perdón se retiene. Y si el perdón es retenido, ¿cómo podemos hablar de salvación? ¿Cómo podemos decir yo soy salvo si es que no he confesado mi pecado? Si es que no he restituido lo que tengo que restituir. ¿Puede alguno ser salvado sin confesar su pecado según la Biblia? No. No. ¿Puede un creyente vivir su vida sin confesar los pecados cometidos delante de Dios? ¿Puede un creyente hacer eso? No puede hacerlo. ¿Puede ser resistida la obra del Espíritu Santo para llevar a cabo la convicción de pecado? Esa es una pregunta muy importante. Porque acá nosotros hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos de la soberanía de Dios en el sentido en que Él es todopoderoso. ¿Y cuánto nos gusta citar a nosotros esa parte, no? Dios no puede ser resistido. Lea Daniel 4:35. No hay quien detenga su mano y le pregunte quién haces. Ahora la pregunta es, Dios Espíritu Santo, Él es Dios. ¿Su obra puede ser resistida por un hombre? No puede. No puede, hermanos. No puede. Cuando el Espíritu Santo decide llevar convicción de pecado a alguien, Él lo va a conseguir. Él lo va a conseguir. Quizás durante un tiempo usted escuchó una voz en su interior que le dijo, tú has pecado, tú estás en pecado. Y ha escuchado esa voz al principio y ahora ya no está esa voz. Pero usted sigue viviendo igual. ¿Qué ha pasado? A veces nosotros decimos, bueno, yo antes vivía perturbado porque como David en el Salmo 51, mi pecado estaba delante de mí. Miraba para acá, allí estaba mi pecado. Miraba para allá, aquí estaba mi pecado. También ahora no. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay dos posibles respuestas para esta situación. La primera es que usted ha endurecido su corazón y también ha cauterizado su conciencia. Es decir, ya no le importa continuar pecando ni le importa vivir con el pecado no confesado. Esa es una posible situación. Pero ¿qué dice la Biblia? En Proverbios 28:3, y tiene que ver con nuestro pasaje. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿Cuál es la segunda posibilidad? ¿Por qué es que ahora ya no escucho esa voz? Bueno, la posibilidad segunda es que el Espíritu Santo ya no quiera tratar con usted. Ya no quiera tratar con usted. La Biblia lo dice, Génesis 6:3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y en algún momento el Espíritu Santo comenzó a hacerte ver tu pecado, habló por medio de tu conciencia. Te decía, esto es pecado, estás pecando. Y nosotros endurecidos, nos endurecemos más, nuestra cerviz se endurece más. Bueno, llega un momento en que el Espíritu Santo, bueno, ya te dije, te dejo. Y ya no escuchamos más esa voz. Adam Clarke, él hace el siguiente comentario de este versículo de Génesis 6:3. Él dice,
Es solo por la influencia del Espíritu de Dios que la mente carnal puede ser sometida y destruida. Pero aquellos que intencionalmente resisten y afligen a ese espíritu deben ser finalmente abandonados a la dureza y ceguera de sus propios corazones, si no se arrepienten y recurren a Dios. ¿Cuál de los dos es usted? Tal vez ya no escucha esa voz que le dice, es pecado lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Hermanos, cualquiera de estas dos opciones son terribles. Son terribles. ¿Por qué? Saben, la obra del Espíritu Santo es tremenda, hermanos, cuando Él quiere salvar. El Espíritu Santo pone sobre el pecador el verdadero peso de la culpabilidad por el pecado. O sea, el Espíritu Santo nunca te va a dejar ver tu pecado como, es algo chiquito, es una mentirita blanca. Nunca, hermanos, nunca. El Espíritu Santo te va a hacer ver esa pequeña mentira del tamaño, del peso del mundo. El verdadero peso de la culpabilidad por el pecado te lo va a poner. Esa es la obra inicial, para luego llevar a los redimidos, ¿a dónde? A confesar el pecado. En Zacarías 12:10 dice la Escritura, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tremenda es la convicción del Espíritu, hermanos. Es tremenda, es irresistible. Pero vemos también de que el Espíritu Santo puede abandonar a la persona cuando ésta no se arrepiente. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran de verdad, los que lloran por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Recibirán consolación. Cuando el Cristo sangrante, sufriente, agonizante por el pecado es revelado al corazón del hombre, la confesión sale del fondo del corazón de aquel que ha pecado. Confiesa su pecado. Solamente en esa oportunidad, cuando Cristo es revelado. Cuando nuestro versículo dice, si confesamos nuestros pecados, está hablando de una obra que nos capacita interiormente para decirle al Señor, Señor, he pecado, he pecado. Mira cómo dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Y por qué nuestro versículo no nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es misericordioso y bueno para perdonar nuestros pecados? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice, Él es misericordioso, Él es bueno para perdonar mi pecado? ¿Por qué dice, Él es fiel y justo? Es tremendo. Algunas veces, hermanos, el Señor no es misericordioso. Algunas veces Él no es misericordioso. Por eso sabemos de que hay personas en el infierno. Pero siempre es fiel. Él muchas veces no es misericordioso, pero siempre es fiel. Y cuando dice que siempre es fiel, está diciendo, Él es veraz. ¿Dónde vemos nosotros la fidelidad de Dios? ¿Dónde es que vemos esa fidelidad? La vemos en su promesa de perdonar a los pecadores que se arrepienten. Esa es la fidelidad. Por eso dice, Él es fiel. Él ha prometido que va a perdonar a todos los que confiesan su pecado con el corazón en la mano, con un arrepentimiento genuino. A ellos les va a perdonar. Por eso dice, el que confiesa su pecado, Él es fiel. Él es fiel, Él es verdadero, Él es veraz, Él no va a faltar a su promesa, Él te va a perdonar. Eso es lo que dice, hermanos, cuando uno confiesa su pecado. Dios es veraz, Él no miente, Él cumple lo que promete. Él es justo, también dice. Él es justo. Ahora, no solamente es fiel, sino dice, es justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Hermanos, pero ¿cómo puede ser alguien justo?
cuando perdona los pecados. ¿Cómo? ¿Qué clase de justicia es esa? Perdonar pecados. ¿Qué diríamos nosotros de un juez que pues a uno de los marcas, de los ladrones, de los asesinos, le perdona la sentencia y lo libera? ¿Qué juez es ese? Diríamos que es un juez justo. Pero nuestro versículo dice, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿no debería más bien castigarlos por el pecado que han cometido? O sea, si nosotros nos acercáramos al Señor y le dijéramos, Señor, he pecado contra ti, has pecado contra mí, pues toma esto y toma esto. ¿No sería más bien eso algo que deberíamos esperar o que practicamos tal vez nosotros? Dice que Él es justo. ¿Sabe por qué? Porque Él ya proveyó un sustituto que ya ha sido castigado por los suyos, por los redimidos. Él es justo porque Cristo ya pagó la deuda. La pregunta es, ¿Cristo ya pagó tu deuda? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Lo has confesado? ¿Has visto que eres pecador? ¿Has ido al Señor buscando misericordia, buscando piedad para tu alma? Ahí nosotros vemos que Él es fiel y justo. Él te va a perdonar si es que tú le pides perdón. Otra pregunta también, hermanos, que debemos hacernos. ¿Es fácil confesar los pecados? ¿Es fácil confesar los pecados? ¿Se trata solamente de ir, arrodillarme, mencionarlos y ya está? ¿Es eso? Bueno, eso no es suficiente. Y cuando decimos que eso no es suficiente, no estamos adicionando nada a esta promesa del Señor. Simplemente no es suficiente. Podemos ver el ayuno de Acab. ¿Usted sabe quién fue Acab? Acab fue el rey más perverso. Acab terminó en el infierno. Acab nunca tuvo un arrepentimiento genuino. Pero en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27, la Escritura dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Si nosotros viéramos eso, hermanos, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos si lo viéramos acá en ese momento? Digo, wow, este hombre, qué arrepentido está. No, pero míralo, todo lo que está haciendo, está ayunando. Pero Matthew Henry comenta de este arrepentimiento de esta forma. Acá se puso el ropaje y el aspecto externo del arrepentido, pero su corazón no se había humillado ni estaba cambiado. El arrepentimiento de Acab fue solamente para que lo vieran los hombres. Era solamente externo. Que esto anime a todos los que se arrepienten verdaderamente y que sin fingimientos creen el santo evangelio. Porque si el que simula ser un arrepentido se va a su casa reprobado, sin duda el arrepentido que sinceramente cree se irá a su casa justificado. Ahí no se trata solamente de confesar el pecado, hermanos. La salvación no es solamente así. No se trata de decir, Señor, he hecho esto, soy un pecador, ya, sálvame. No, hermanos. No es así. Tiene que haber contrición. Uno tiene que experimentar esa crisis. Nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos a leer, vamos a llegar a una parte donde la Escritura habla de unos judíos que compungidos de corazón dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué es compungido de corazón? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Saben qué es compungido de corazón, hermano? Es agarrar un puñal y clavarlo en el corazón de una persona. Pero no solamente clavarlo, es revolverlo, removerlo así, causar dolor por el pecado. No es solamente confesarlo así de palabras. El Señor habla de una adoración de labios solamente, pero el corazón está lejos. La confesión tiene que ir acompañada de un corazón contrito, un corazón dolido, una llaga que causa dolor interno. Esa es la confesión de pecados que el Señor quiere. Es una obra espiritual, pero la hacemos nosotros, aquellos que hemos creído en la gracia del Señor y hemos recibido esa aplicación de los beneficios espirituales de la cruz.
ser sensibles, súper sensibles al pecado. El perdón de Dios, hermanos, es uno que limpia la conciencia, es uno que restaura el corazón. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cuál es el estado de su alma? En estos dos versículos, ¿dónde se ve? Usted se ve en el versículo y no en el versículo donde no tiene pecado. O usted se ve en el versículo donde está la promesa de Dios de acercarnos, confesando nuestros pecados. Confesar el pecado, ¿sabe qué trae, hermano? La Biblia dice que trae consigo la misericordia de Dios. Trae gracia, la gracia divina. Confesar el pecado trae el perdón divino. Y el perdón completo significa que el Señor nunca más se acordará de sus pecados, ni de los suyos, ni de los míos. Si no hay confesión de pecados, no hay salvación. Vamos a orar.